Nunca pensé que tendría el valor de contar esto en voz alta, porque algunas experiencias son tan profundas que parecen inalcanzables con las palabras. Y durante mucho tiempo intenté seguir adelante fingiendo que era solo un trauma sin resolver. Solo tenía 18 años cuando mi corazón dejó de latir, y no hay una forma sencilla ni bonita de decirlo, porque no fue un susto pasajero ni una exageración emocional. Mi corazón se paró de verdad, y en ese instante todo lo que creía saber sobre la vida, el tiempo y la fe, simplemente se derrumbó ante mí. Sé que quien me esté escuchando ahora podría desconfiar, podría cuestionar cada detalle, podría pensar que esta es solo una historia inventada para causar miedo o conmoción. Si yo estuviera al otro lado de la pantalla, probablemente pensaría lo mismo. Aún así, necesito continuar, porque no regresé para llamar la atención ni para obligar a nadie a creer. Regresé porque vi cosas que aún están por suceder, cosas que ya no se pueden ignorar, y todo lo que vi comienza a cumplirse en diciembre de 2025. Antes de cualquier revelación, necesito ser honesto sobre quién era, porque eso marca la diferencia para entender por qué esta historia incomoda a tanta gente. No era un joven espiritual, no vivía en oración constante, no tenía una vida santa ni disciplinada ante Dios. Creía en Jesús, pero vivía como si siempre hubiera tiempo para cambiar, tiempo para abandonar ciertos hábitos, tiempo para tomar la fe en serio cuando era más conveniente. Oré cuando tenía miedo, pero me distancié cuando me sentía cómodo. Sabía lo que era correcto, pero a menudo elegía lo más fácil, lo más placentero, lo más inmediato. Y, para tranquilizar mi conciencia, me dije a mí mismo que Dios lo entendía, que la gracia lo cubría todo, que no era tan grave. Sin darme cuenta, estaba confundiendo la paciencia de Dios con permiso y transformando la gracia en despreocupación espiritual. Solo comprendí lo peligroso que era esto cuando me di cuenta de que ya no tenía control sobre nada. El día que todo ocurrió fue tan común que casi da miedo recordarlo ahora, porque no hubo ninguna advertencia sobrenatural ni sensación extraña al despertar. Era una tarde normal, de esas que pasan sin dejar recuerdo, y mi padre estaba en casa, ocupándose de las cosas sencillas de la vida diaria. Los sonidos de la casa eran familiares, tranquilos, seguros, como siempre. Yo estaba en mi habitación, sentado frente al ordenador, distraído con cosas sin importancia, respondiendo mensajes, navegando sin pensar en nada profundo, sin ninguna reflexión sobre la vida, la muerte o la eternidad. Nada indicaba que algo estuviera a punto de cambiar para siempre, y quizás eso sea precisamente lo más aterrador de la muerte. No envía una señal, no pide permiso, no fija una hora, no avisa cuando llega. Simplemente llega, altera la rutina y rompe la normalidad como si nunca hubiera habido seguridad alguna. Al principio, solo sentí un ligero mareo, de esos que intentas ignorar, creyendo que se pasarán solos. Pensé que era cansancio, hambre o ansiedad, y seguí sentado, intentando fingir que todo estaba bien. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, se intensificó de una forma extraña y silenciosa. Una profunda presión comenzó a crecer en mi pecho, no como un dolor común, sino como si algo me apretara el corazón desde adentro. Mi corazón comenzó a latir completamente mal, desorganizado, fuera de ritmo, ni rápido ni lento, simplemente mal. Intenté respirar profundamente, pero el aire no parecía entrar bien, como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. Cuando intenté levantarme para llamar a mi padre, mi cuerpo ya no me obedecía, y en pocos segundos todo se descontroló. Logré dar solo unos pasos antes de sentir que mis piernas cedían por completo, no como un tropiezo, sino como si mi cuerpo se hubiera apagado de golpe. Caí al suelo sin poder aguantar, sin poder protegerme, sintiendo una debilidad absurda que se extendía rápidamente. Intenté gritar, intenté llamar a mi padre, pero la voz simplemente no me salía. Mi boca se movía sin emitir ningún sonido. El dolor en mi pecho se intensificó. Mi visión comenzó a oscurecerse rápidamente, y en medio de todo esto, un pensamiento claro cruzó mi mente con aterradora lucidez. Esto no es normal. Voy a morir. Justo después de ese pensamiento, todo se volvió negro, no como cuando duermes o te desmayas, sino como si el mundo se hubiera apagado abruptamente, sin transición,
sin previo aviso, sin retorno inmediato. Cuando la oscuridad se apoderó de mí, ya no podía sentir mi cuerpo, no sentía dolor, ni peso alguno, pero paradójicamente mi conciencia estaba más viva que nunca. No sabía dónde estaba, no sabía si estaba muerta, pero sabía que algo irreversible había sucedido. Mientras tanto, en el mundo físico, mi padre estaba desesperado cuando me encontró inmóvil en el suelo, sin reaccionar, sin latidos, y aunque no lo vi en ese momento, de alguna manera lo sentí. Era como si aún existiera una conexión invisible entre nosotros, algo que ni siquiera la muerte había logrado cortar por completo. Gritó, rezó, suplicó ayuda, me tomó de la mano, y todo esto resonó dentro de mí como una llamada lejana. Pero yo ya no estaba allí, estaba cruzando un umbral que cambiaría mi vida para siempre. No sentí dolor al cruzar ese límite, y esa fue una de las cosas que más me confundió al principio, porque siempre imaginé la muerte como algo violento, aterrador, lleno de sufrimiento, pero no fue así como me sucedió. Cuando mi cuerpo se detuvo, el dolor simplemente cesó, como si alguien hubiera accionado un interruptor invisible, y todo lo que quedó fue una extraña sensación de ligereza y conciencia absoluta. No sentí peso, ni frío, ni calor, nada físico, pero mis pensamientos eran más claros que nunca mientras estuve viva. Era como si, por primera vez, mi mente funcionara sin interferencias, sin ruido, sin distracciones. No tenía ojos, pero veía. No tenía oídos, pero percibía. No caminaba, pero me movía. Y todo esto sucedió de una manera tan natural que en ningún momento cuestioné si era real o no, porque parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La sensación de movimiento comenzó suave, casi imperceptiblemente, como si algo me sacara de mí mismo, pero sin fuerza, sin violencia, solo guiándome. No había arriba ni abajo, ninguna dirección clara, solo un desplazamiento constante, silencioso y continuo. La oscuridad a mi alrededor no era amenazante, no estaba vacía, no era fría, era simplemente una ausencia de forma, como un espacio neutral esperando que algo sucediera. Y entonces, en medio de esta oscuridad, percibí una luz. Al principio parecía distante, pequeña, casi tímida, pero al mismo tiempo tenía una presencia que nunca antes había sentido. No era una luz ordinaria, no me lastimaba los ojos, no me cegaba, no era agresiva. Era una luz viva, pulsante, acogedora, como si tuviera conciencia propia, como si me llamara sin necesidad de palabras. Al acercarme a esa luz, algo en mi interior empezó a cambiar. No era miedo ni ansiedad, sino una paz profunda y densa, imposible de explicar con lógica humana. Era una paz que no dependía de las circunstancias, de las respuestas, ni de comprender lo que sucedía. Simplemente existía y lo llenaba todo. Sentí como si todas las preocupaciones que había tenido en la vida se desvanecieran, como si el peso de las malas decisiones, la culpa acumulada y las inseguridades se me fueran desprendiendo capa a capa. Por primera vez, no sentí prisa, ni urgencia, ni necesidad de controlar nada. Simplemente seguí adelante, consciente de que me encaminaba hacia algo definitivo. En algún momento del camino, intenté pensar en mi cuerpo, mi hogar, mi padre, mi vida tal como la conocía, y me di cuenta de algo que me asustaba más que la muerte misma. No me desesperaba dejar todo eso atrás. No sentía pánico, no sentía un apego desesperado. Solo sentía una ligera tristeza mezclada con aceptación, como si una parte de mí supiera que era inevitable. Comprendí entonces que gran parte del miedo a la muerte proviene del apego a lo fugaz, y cuando ese apego se disuelve, el miedo pierde su poder. Aún así, sentía que aún había una conexión, algo sutil, casi invisible, que me unía al mundo físico, como un hilo que aún no se había cortado del todo. Fue en ese momento que mi percepción cambió de nuevo, y me di cuenta de que no solo me dirigía hacia la luz, sino que también me alejaba del tiempo tal como lo conocemos. No había reloj, ni secuencia, ni pasado ni futuro. Todo parecía existir simultáneamente, como si cada segundo fuera eterno e instantáneo a la vez. Esta ausencia de tiempo me confundió por un momento, porque mi mente seguía intentando organizar la realidad a la antigua usanza,
pero pronto comprendí que no había necesidad de comprender, solo de experimentar. Cuanto más lo aceptaba, más crecía la sensación de paz, como si la resistencia fuera lo único que pudiera generar sufrimiento en ese lugar. Cuando finalmente atravesé la luz, no hubo impacto, ni sacudida, ni transición abrupta. Fue como atravesar un velo invisible y darme cuenta de repente de que todo a mi alrededor había cambiado sin que pudiera explicar exactamente cómo. La oscuridad quedó atrás, y por primera vez tuve la clara sensación de estar en otro nivel de realidad. No era un lugar físico como uno imagina, pero tampoco algo abstracto. Era un entorno vivo, profundo, silencioso, lleno de significado. Sentí que me observaban, no de forma invasiva, sino con atención plena, consciente y amorosa. Y en ese momento, sin que nadie me hubiera hablado aún, supe que mi vida, tal como la conocía, ya había quedado atrás. Cuando esa nueva realidad se estabilizó a mi alrededor, ocurrió algo inesperado, algo que mi mente tardó unos instantes en comprender porque contradecía toda la lógica que conocía hasta entonces. Me di cuenta de que estaba mirando hacia abajo, y lo que veía no era extraño ni desconocido. Al contrario, me resultaba aterradoramente familiar. Al principio, mi mente intentó rechazarlo, como si fuera una ilusión fugaz, pero cuanto más observaba, más claro se volvía que la escena no era ni simbólica ni imaginaria. Estaba viendo mi propio cuerpo. Mi cuerpo yacía allí, inmóvil, demasiado pálido, con una expresión vacía que nunca antes había visto. Mi pecho no se movía, no respiraba, no había vida, y sin embargo, estaba allí, consciente, observando todo desde fuera, intentando comprender cómo era posible existir sin estar dentro de mí. La sensación que me sobrevino no fue de miedo, como siempre imaginé, sino de un asombro profundo, casi silencioso, como si mi alma intentara reorganizar todo lo que creía real. Me vi, y al mismo tiempo, supe que ese cuerpo ya no me representaba. Era como mirar una prenda que una vez fue mía, pero que ahora estaba vacía. Intenté acercarme a ella, intenté tocarla, intenté llamar a alguien, pero nada respondió. No tenía manos, ni voz, ni peso. Estaba presente, pero completamente separado del mundo físico. Las personas a mi alrededor se movían con rapidez, hablaban entre sí, daban órdenes, miraban monitores y equipos, pero nadie me notaba. Era como si estuviera allí y, al mismo tiempo, ya no existiera para ese mundo. Fue entonces cuando vi a mi padre. Estaba apoyado contra una pared, con las manos cubriéndose la cara, temblando de una forma que nunca antes le había visto. Mi padre siempre había sido fuerte, siempre el tipo de hombre que podía con todo solo, que no mostraba debilidad, pero en ese momento estaba destrozado. Su llanto no era fuerte, no era desesperado en palabras, era un llanto profundo, silencioso y pesado, como si viniera de un lugar muy antiguo dentro de él. Esa imagen me golpeó más fuerte que la muerte misma. Quería correr hacia él, quería abrazarlo, quería decirle que estaba allí, que estaba bien, que no necesitaba sufrir así, pero no podía. Había una barrera invisible entre nosotros, y por primera vez comprendí cuánto puede doler el amor cuando no puede encontrar una manera de expresarse. Mientras observaba esa escena, empecé a oír fragmentos de conversación, palabras sueltas que se unían lentamente. Oía a alguien decir que el tiempo sin respuesta se estaba extendiendo demasiado. Oía a otro mencionar que ya estaban excediendo el límite aceptable. Oía a uno de los médicos, en voz baja y controlada, decir algo que sonaba definitivo. En ese momento, una certeza silenciosa se instaló en mí, sin sobresalto, sin dramatismo, simplemente como un hecho innegable. Estaba muerto. No era una sensación, no era una interpretación, era conocimiento. Y, sorprendentemente, esta certeza no vino acompañada de desesperación. Llegó con una extraña calma, mezclada con una suave tristeza por dejar a mi padre allí, solo con un dolor que no podía aliviar. Fue en ese momento que sentí algo diferente en el entorno, algo que no provenía del entorno físico ni de la gente que me rodeaba. No oí pasos, no oí voces, no vi movimiento alguno, pero supe, con absoluta convicción, que ya no estaba solo.
Había una presencia detrás de mí, una presencia tan fuerte, tan viva, que parecía llenar todo a su alrededor, como si el espacio mismo reaccionara a ella. No era una presencia amenazante, no era opresiva, pero era imposible de ignorar. Era como si cada parte de mí reconociera quién estaba allí incluso antes de darme la vuelta. Todo mi ser respondió a esta presencia de inmediato, como si algo muy antiguo hubiera despertado en mí. Al girarme, vi a Jesús. No era como las imágenes que tenía en la cabeza, ni como las películas ni las pinturas que había visto. Era más real que cualquier otra persona que hubiera conocido en mi vida. Su presencia no solo ocupaba un espacio, lo impregnaba todo. Sus ojos parecían ver más allá de lo que yo era en ese momento, como si percibieran cada pensamiento, cada decisión, cada intención oculta, sin juicio, pero también sin engaño. No había acusación, pero tampoco mentira. Ante esa mirada, todo lo que yo era quedó expuesto, y aún así me sentí completamente amado. Un amor absoluto, que no depende del mérito, que no ignora la verdad, pero que no rechaza a quien quiera que esté frente a él. No caí porque él me lo dijera, ni porque me empujara una fuerza invisible. Caí porque no pude permanecer de pie ante esa presencia. Fue como si todo dentro de mí reconociera quién era incluso antes de cualquier explicación racional. Cuando Jesús habló, no fue solo con palabras, fue como si su voz atravesara directamente mi conciencia. Dijo mi nombre, y escuchar mi nombre de esa manera causó que algo se rompiera dentro de mí. No fue solo un sonido, fue identidad, historia, propósito. Fue como si estuviera diciendo que siempre supo quién era yo, incluso cuando yo no. Intenté hablar, intenté pedir perdón, intenté explicar, pero no salió nada. Solo lloré. Lloré no de miedo, sino de revelación, de comprender finalmente cuánto había sido amado incluso sin darme cuenta. Tras encontrarme completamente expuesta ante él, algo cambió en mi interior, como si todas las defensas que había construido a lo largo de mi vida simplemente hubieran dejado de existir. Ya no había argumentos, excusas ni intentos de aparentar ser mejor de lo que realmente era. Ante Jesús, no necesitaba explicar nada, porque él ya lo sabía. Conocía cada pensamiento que intentaba ocultar, cada decisión que justificaba, cada vez que sabía lo correcto, y sin embargo, elegía la salida fácil. Aún así, no había rechazo en su mirada, solo verdad y un amor tan profundo que dolía. Un amor que no mimaba, pero tampoco rechazaba. Un amor que confrontaba sin humillar y abrazaba sin mentir. Cuando se acercó a mí, sentí algo que nunca antes había sentido, una seguridad absoluta, como si nada pudiera tocarme en ese momento. Su tacto no era físico como el humano, pero era más real que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en mi vida. Era como si ese tacto reorganizara todo dentro de mí, alineando partes rotas de mi alma que ni siquiera sabía que estaban fuera de lugar. Sentí fuerza donde antes había debilidad, claridad donde antes había confusión, y una paz tan firme que parecía sostener mi existencia en ese lugar. Por primera vez, comprendí lo que significaba estar verdaderamente completo. Fue entonces cuando dijo algo que cambió por completo el curso de todo lo que estaba experimentando. Dijo, con una firmeza serena que me atravesó el alma, que no había terminado lo que había venido a hacer. Estas palabras resonaron en mi interior como una llamada que nunca antes había escuchado. No sonaron como una acusación ni una exigencia, sino como una afirmación incuestionable, como si fuera un hecho establecido. Al decir esto, comenzaron a aparecer ante mí imágenes, no como una película confusa, sino como escenas claras y directas, cada una cargada de significado. Vi personas que nunca había conocido, rostros desconocidos, jóvenes de mi edad y también personas mayores, todos conectados por algo invisible que aún no podía explicar del todo. A medida que surgían estas imágenes, comencé a sentir un peso diferente en mi corazón, un peso que no provenía del miedo, sino de la responsabilidad. Comprendí que lo que se mostraba no era solo una revelación personal, algo hermoso que callar, sino un mensaje que debía transmitirse, aunque fuera difícil.
aunque fuera rechazado. Sentía un conflicto dentro de mí, porque una parte quería permanecer allí, en esa presencia, en esa paz aparentemente eterna, mientras que otra parte comenzaba a comprender que tendría que regresar a un mundo confuso, ruidoso y lleno de resistencia. La idea de regresar me causaba una profunda tristeza, casi como una pérdida anticipada. Intenté expresarlo, intenté decirle que no quería volver, que todo tenía sentido allí, que por fin me sentía completa allí. No usé palabras, pero él comprendió perfectamente lo que sentía, como si mis pensamientos le fueran completamente transparentes. Respondió con sencillez, sin prisas, diciendo que lo entendía, pero que aún no era mi hora. Estas palabras no llegaron como un consuelo vacío, sino como una verdad sólida, algo innegociable. Al oírlas, sentí una extraña mezcla de alivio y miedo, porque sabía que esto significaba que mi vida no seguiría como antes. Fue entonces cuando me explicó, sin largos discursos, sino con total claridad, que regresaría con una misión específica. Dijo que me mostraría cosas que aún estaban por suceder, no para asustarme, sino para prepararme, y para que yo pudiera preparar a otros. Dejó claro que muchos no le creerían, que algunos se reirían, otros lo considerarían una exageración, una locura, una invención, pero que eso no debía detenerme. No sería responsable de convencer a nadie, solo de hablar. Estas palabras me quedaron profundamente grabadas, porque por primera vez comprendí que la obediencia no siempre viene acompañada de aceptación, y que cumplir un llamado a menudo significa caminar solo. En ese momento, la atmósfera a nuestro alrededor comenzó a cambiar sutilmente, como si algo se abriera más allá de mi vista. Sentí que estaba a punto de ver algo mucho más grande, algo que trascendía mi propia historia. Su presencia permaneció firme, constante, como un punto de seguridad en medio de todo lo que estaba a punto de revelarse. Y aún sin saber exactamente qué vendría después, sentí que nada de lo que viera a partir de entonces podría ignorarse, porque no solo me concernía a mí, sino a todos los que aún creían que les quedaba mucho tiempo. Cuando el entorno que nos rodeaba se abrió por completo, tuve la sensación de que el espacio había dejado de existir tal como lo conocíamos, como si el mundo hubiera sido empujado a un lado para dar paso a algo mucho mayor. No había suelo bajo mis pies ni cielo sobre mí, y aún así me sentía apoyada, segura, consciente de cada detalle. Jesús estaba a mi lado, y su presencia era constante, firme, como un punto de equilibrio en medio de lo que estaba a punto de ver. Fue entonces cuando me dijo que prestara atención, no con prisa, sino con una seriedad que aquietó todo en mi interior. Sentí que esta no era una visión común, ni algo simbólico ni distante, sino algo directamente vinculado al tiempo en que vivimos, a la hora, a las decisiones que las personas toman sin darse cuenta del peso que cargan. Ante mí, la tierra apareció, no como un globo frío o distante, sino viva, palpitante, llena de movimiento. Vi ciudades, calles, casas, gente caminando apresuradamente, trabajando, estudiando, riendo, discutiendo, viviendo sus rutinas como si nada estuviera fuera de lugar. Todo parecía normal a primera vista, aterradoramente normal. Pero había algo diferente en el aire, algo pesado, difícil de explicar, como una tensión silenciosa que lo envolvía todo. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que había una capa invisible sobre las personas, como un velo que distorsionaba su forma de ver la vida, la fe y la verdad. Vi personas que pronunciaban el nombre de Dios con naturalidad, pero vivían lejos de Él en sus corazones, como si la fe se hubiera convertido en un mero hábito. Fue en ese momento que Jesús me permitió ver más allá de las apariencias. Empecé a ver corazones no literalmente, sino espiritualmente, y eso me conmovió profundamente. Vi corazones fríos, endurecidos, cansados y confundidos. Vi personas que asistían a las iglesias, cantaban himnos, alzaban la mano, pero que habían dejado de lado el arrepentimiento. No era una rebelión abierta, sino una complacencia silenciosa. Vi personas que sabían exactamente lo que era correcto, pero que se habían acostumbrado a vivir al límite, siempre presionando un poco más, siempre justificando pequeñas concesiones. Eso me hizo comprender que el mayor peligro no residía en el desapego declarado, sino en la fe superficial disfrazada de seguridad.
Entonces el tiempo pareció avanzar de repente, no como un reloj que se acelera, sino como un cambio repentino de escenario. Sentí que me acercaba a algo decisivo. Fue entonces cuando Jesús volvió a hablar, con una firmeza serena que me traspasó el alma, diciendo que esos días estarían marcados por decisiones eternas. Ante mí aparecieron fechas claras, imposibles de olvidar, grabadas de una manera que no dependía de palabras escritas. Diciembre de 2025, 20, 21, 22, 23 y 24. Al ver esas fechas, mi corazón se encogió, no por miedo, sino por un profundo peso espiritual, como si cada uno de esos días conllevara decisiones que separarían caminos. Jesús me mostró que esos días no estarían necesariamente marcados por un solo evento visible para todos, sino por una secuencia de eventos que pasarían desapercibidos para muchos. Serían días de advertencias, de señales, de oportunidades finales para despertar conciencias dormidas. Vi a personas siendo advertidas de diferentes maneras, mediante mensajes, con palabras sencillas, con incomodidad en sus corazones, pero también vi a muchos ignorando todo esto. Vi a personas riéndose, llamándolo exagerado, diciendo que ya se había dicho antes, que aún no era el momento oportuno. Vi a cristianos demasiado confiados en una fe cómoda, creyendo estar preparados cuando, en realidad, estaban distraídos. Mientras observaba todo esto, sentí una profunda tristeza, no solo la mía, sino también la suya. No era ira, no era condena, era dolor. El dolor de quien grita y no es escuchado, de quien advierte y es ignorado. Comprendí que esos días serían un punto de inflexión silencioso, un punto de separación que no haría ruido de inmediato, pero que revelaría quién estaba realmente atento y quién había convertido la fe en rutina. En ese momento, supe que la advertencia no pretendía generar pánico, sino despertar la responsabilidad. Y comprendí, con dolorosa claridad, que después de esos días, mucha gente se daría cuenta demasiado tarde de que el tiempo que creían haber vivido ya no existía. Tras ver esas fechas tan claramente marcadas, pensé que lo peor ya se había manifestado, pero Jesús me hizo comprender que el mayor peligro no residía solo en lo que iba a suceder, sino en la forma en que la gente vivía sin darse cuenta. Me mostró que a muchos no los sorprenderían grandes tragedias visibles, sino algo mucho más silencioso y persistente. Empecé a ver patrones que se repetían en la vida de las personas, pequeñas decisiones, casi invisibles, que parecían inofensivas por sí solas, pero que, sumadas, creaban una enorme distancia entre el corazón humano y Dios. Era como una erosión lenta, que no lo destruye todo de golpe, sino que lo debilita hasta que ya no hay apoyo. Vi a personas que decían amar sinceramente a Dios, que oraban, que leían la Biblia ocasionalmente, que se consideraban buenas y justas, pero que habían hecho pactos silenciosos con el pecado. No eran escándalos públicos, ni caídas que llamaran la atención. Eran concesiones cotidianas que se consideraban normales. Cosas que empezaban con, está bien, todos lo hacen, Dios entiende. Vi corazones que se habían acostumbrado a ignorar su propia conciencia, a silenciar esa incomodidad interior que una vez les sirvió de advertencia, y cuanto más se ignoraba esta incomodidad, más fácil era repetir los mismos errores sin un verdadero arrepentimiento. Jesús me mostró que el mayor engaño no es vivir lejos de la iglesia, sino vivir dentro de ella sin una verdadera transformación. Vi personas que conocían versículos, sabían hablar de fe, sabían explicar doctrinas, pero se resistían a obedecer cuando la verdad confrontaba áreas específicas de sus vidas. Vi personas que confundían remordimiento con arrepentimiento, emoción con cambio, lágrimas momentáneas con decisión firme. Eran personas que se conmovían en los servicios, pero volvían a los mismos hábitos al día siguiente, creyendo que con solo sentir era suficiente. Eso me hizo comprender que el arrepentimiento no es sentirse culpable, sino cambiar de rumbo, incluso cuando nadie los ve. A medida que estas escenas se desarrollaban ante mí, comencé a reconocerme en varias de ellas, y eso fue profundamente doloroso. Vi mis propias concesiones, mis propias excusas, mis propios momentos en los que sabía lo que era correcto, y decidí ignorarlo. Me di cuenta de que, antes de que todo eso me sucediera, yo también había vivido una fe cómoda, sin confrontación, sin verdadera renuncia. No era que hubiera dejado de creer en Dios, sino que había dejado de permitirle cambiar ciertas áreas de mi vida.
Ver esto con tanta claridad me hizo sentir vergüenza, no una vergüenza que me aleja, sino una que revela la verdad sin filtros. Fue entonces cuando Jesús dijo algo que me impactó con una fuerza silenciosa, que muchos no serían abandonados por pecados considerados grandes a los ojos humanos, sino por pequeñas y reiteradas concesiones a lo largo del tiempo. Me mostró que no es la magnitud del error lo que aleja a alguien, sino la falta de arrepentimiento, el corazón que se acostumbra al error y comienza a tratarlo como parte de su identidad. Vi cómo las pequeñas decisiones, tomadas a diario, forjan caminos enteros, y cómo estos caminos conducen a destinos que a menudo solo se perciben cuando es demasiado tarde para volver atrás. Sentí un peso enorme al comprender todo esto, pues comprendí que la advertencia no era solo para quienes se consideraban alejados de Dios, sino principalmente para quienes creían estar demasiado seguros. Jesús me hizo ver que el engaño más peligroso es el que no lo parece, el que se disfraza de normalidad, equilibrio y fe madura. En ese momento, comprendí que el llamado no pretendía generar miedo, sino despertar la vigilancia, porque quienes creen estar demasiado firmes son precisamente los que menos se dan cuenta cuando empiezan a caer. Después de todo lo que había visto hasta entonces, creí comprender la magnitud de la advertencia, pero Jesús me mostró que algo aún más profundo estaba sucediendo en el corazón de muchos cristianos. Me hizo comprender que el mayor peligro no era la persecución abierta ni el pecado flagrante, sino la fe que se convierte en un hábito automático, algo que se repite inconscientemente. Vi a personas que seguían asistiendo a la iglesia, participando en los servicios, cantando alabanzas y usando palabras hermosas, pero que ya no se detenían a examinarse ante Dios. Era como si la práctica externa hubiera reemplazado la verdadera intimidad, y esto creaba una falsa sensación de seguridad, una peligrosa certeza de que todo estaba bien cuando, en realidad, se había perdido algo esencial. Comencé a ver cuántos habían cambiado una búsqueda sincera de Dios por una fe cómoda, donde casi nada necesitaba ser confrontado o abandonado. Vi a personas que se ofendían al ser corregidas, que rechazaban cualquier palabra que exigiera cambio, llamando a la confrontación juicio. Querían las promesas, pero no la renuncia. Querían consuelo, pero no la transformación. Jesús me mostró que esta clase de fe no nace de la rebelión, sino de la complacencia, de un corazón que se acostumbra a la presencia de Dios sin dejarse moldear por ella. Poco a poco, lo que una vez ardía como pasión se convierte en solo un recuerdo. Al observar estas escenas, vi cómo muchos se habían creado una imagen de sí mismos basándose en lo que hacían exteriormente, y no en lo que vivían en secreto. Eran personas que sabían exactamente cómo comportarse frente a los demás, pero que tenían una vida interior llena de conflictos sin resolver, pecados ocultos y áreas que nunca habían entregado del todo. Jesús me mostró que la fe que no transforma el yo interior termina convirtiéndose en un simple papel que uno interpreta bien en público, pero que abandona cuando está solo. Y cuanto más dura esto, más difícil se vuelve reconocer que algo anda mal, porque la rutina crea una ilusión de normalidad. Fue entonces cuando oí a Jesús decir algo que me conmovió profundamente, porque no fue una reprimenda dura, sino una triste observación. Dijo que muchos han aprendido a pronunciar su nombre con facilidad, pero pocos han aprendido a vivir como Él enseñó. Estas palabras me impactaron porque comprendí que conocer a Jesús no se trata de saber quién es, sino de dejar que Él guíe las decisiones diarias, incluso las que nadie ve. Vi cuántos habían reducido la fe a un conjunto de creencias correctas, pero habían olvidado que seguir a Jesús es un camino, no solo una convicción mental. Jesús me mostró que cuando la fe se vuelve rutinaria, el corazón comienza a protegerse del impacto de la verdad. Una persona escucha mensajes, lee textos, asiste a servicios, pero todo pasa sin generar un cambio real. Es como si el espíritu creara una barrera para evitar ser perturbado. Vi cómo esto sucede gradualmente, sin mayores señales de advertencia, hasta que la persona ya no siente esa saludable incomodidad que lleva al arrepentimiento. Y cuando eso sucede, creen haber madurado espiritualmente, cuando en realidad solo se han acostumbrado a la ausencia de confrontación. En ese momento, comprendí que el llamado no era abandonar la iglesia ni las prácticas externas, sino recuperar el corazón que las sustenta. Jesús me hizo comprender que Él no busca la frecuencia, sino la entrega. No busca la apariencia, sino la verdad.
Vi que muchos confunden la constancia con la intimidad, la presencia física con la comunión real, y esto los deja vulnerables precisamente en los momentos más decisivos, porque creen estar preparados cuando, en realidad, solo están acostumbrados. Fue allí donde comprendí que el mayor riesgo no es perder la fe de golpe, sino dejar que se vuelva tan común que ya no cambie nada en nosotros. Después de todo lo que había visto sobre la fe convirtiéndose en rutina, Jesús me hizo comprender que aquellos días de diciembre de 2025 no estarían marcados por un caos inmediato ni por señales espectaculares que todos reconocerían de inmediato. Al contrario, serían días de silencio para muchos, días que pasarían casi desapercibidos en la superficie, mientras algo profundo sucedería en su interior. Vi a la gente viviendo con normalidad, yendo a trabajar, cuidando la casa, preparando fiestas, planeando reuniones, viviendo como si todo estuviera exactamente en el mismo lugar. Pero detrás de esta normalidad se tomaban decisiones en sus corazones, pequeñas decisiones, casi invisibles, con consecuencias eternas. Era como si el silencio de aquellos días gritara a cualquiera lo suficientemente sensible como para escuchar. Jesús me mostró que en aquellos días se presentarían muchas oportunidades de forma sencilla, sin ostentación. Una incomodidad interior durante una conversación informal, una palabra que desgarraría el corazón mientras alguien veía un video sin grandes expectativas, un recordatorio persistente de algo que necesitaba resolverse. Nada de esto tendría una apariencia de urgencia, pero todo tendría un intenso peso espiritual. Comprendí que Dios no obligaría a nadie, que no habría alarmas visibles, porque la invitación siempre respeta la decisión humana. El problema es que muchos confundirían esta amabilidad con irrelevancia y perderían el momento porque pensarían que podrían responder más tarde. He visto a personas sentir este llamado silencioso y rápidamente rechazarlo, distrayendo sus mentes, llenando su tiempo, sofocando su conciencia con ruido, compromisos y entretenimiento. He visto corazones que incluso percibían que algo andaba mal, pero decidieron no detenerse y enfrentar la verdad porque eso requeriría un cambio. Jesús me hizo comprender que el silencio es una prueba difícil porque revela quién está verdaderamente atento. Cuando no hay presión externa, cuando nadie exige nada, cuando no hay urgencia aparente, es cuando el corazón muestra hacia dónde se inclina verdaderamente. En aquellos días, vi una separación que se producía casi imperceptiblemente. No era una división visible entre personas buenas y malas, sino entre corazones sensibles y corazones complacientes. Personas que respondieron al simple llamado con humildad, aún sin comprenderlo todo, y personas que ignoraron la incomodidad, pensando que no era nada grave. Me di cuenta de que muchos solo notarían que algo había cambiado cuando intentaran regresar y sintieran que la misma puerta ya no se abría de la misma manera. No porque Dios se hubiera distanciado, sino porque sus corazones se habían endurecido gradualmente. Jesús me mostró que estos días serían decisivos precisamente porque no lo parecerían. No vendrían con un miedo desmedido, sino con una responsabilidad silenciosa. Vi que quien esperara algo grandioso antes de reaccionar se perdería el momento más importante, porque el verdadero llamado ocurriría en el interior, lejos de la mirada de las multitudes. Eso me hizo comprender que muchas veces Dios habla suavemente, no por falta de poder, sino para revelar quién realmente desea escucharlo. A medida que esa visión se desvanecía, sentí un profundo peso en el corazón, no de desesperación, sino de conciencia. Comprendí que la advertencia no se trataba solo de fechas en el calendario, sino de una postura interior. El 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre de 2025 serían días comunes para muchos, pero días decisivos para quienes prestaran atención. Y en ese momento, supe que el mayor peligro no sería ignorar una señal visible, sino silenciar la propia conciencia al ser tocada por la verdad. Tras ver cómo esos días serían silenciosos y decisivos, Jesús me mostró algo que me hizo estremecer por dentro, no por miedo inmediato, sino por reconocerlo. Me hizo comprender que una de las frases más peligrosas que alguien puede llevar en el corazón es «aún hay tiempo». He visto a gente repitiéndose esto de muchas maneras, algunas conscientemente, otras casi automáticamente. Ya me ocuparé de ello, cuando la situación mejore,
cuando sea más maduro, cuando Dios hable con más claridad. Estas palabras no parecían rebeldía, parecían prudencia, pero en realidad escondían procrastinación. Y la procrastinación, cuando afecta al alma, se convierte en un veneno silencioso. Jesús me mostró que muchos creen que el tiempo espiritual funciona como el tiempo humano, como si siempre hubiera un mañana para empezar de nuevo desde el mismo punto. Vi a personas demasiado confiadas en su propia percepción, pensando que reconocerían fácilmente el momento oportuno para cambiar, como si su corazón permaneciera siempre sensible y disponible. Pero lo que vi fue lo contrario. Con cada postergación, el llamado se hacía más distante, no porque Dios se alejara, sino porque la persona se acostumbró a no responder. El corazón se acostumbró a la ausencia de decisión, hasta que el silencio dejó de molestarla. Vi a personas sinceras que no tenían intención de alejarse de Dios, pero que habían convertido el arrepentimiento en algo teórico. Sabían exactamente qué necesitaban cambiar, pero siempre encontraban una justificación plausible para no hacerlo ahora. Algunos decían que estaban demasiado cansados, otros que atravesaban una etapa difícil, otros que necesitaban resolver otros asuntos primero. Jesús me mostró que el problema no estaba en las justificaciones en sí, sino en el hábito de anteponerlas siempre a la obediencia. Poco a poco, la verdad dejó de ser una prioridad y se convirtió en una simple tarea pendiente. Fue en ese momento que comprendí algo que cambió mi perspectiva sobre la fe. Jesús me mostró que el tiempo no se trata solo de la cantidad de días, sino de la calidad de la respuesta. Dos personas pueden escuchar el mismo llamado al mismo tiempo, pero solo una responde de inmediato. La diferencia entre ellas no radica en cuánto escucharon, sino en cuánto permitieron que la verdad se impusiera a su voluntad. Vi que muchos creen estar esperando el momento oportuno cuando, en realidad, solo esperan que pase la incomodidad. Y cuando pasa la incomodidad, la oportunidad ya empieza a cerrarse. Jesús me hizo comprender que llegará un momento en que ya no será posible demorar, no porque Dios se impaciente, sino porque la decisión ya la ha tomado el corazón. Vi a gente intentando responder demasiado tarde, arrepintiéndose cuando ya no había claridad, cuando la sensibilidad ya estaba desgastada por tantas negativas silenciosas. Eso me dolió profundamente, porque reconocí este patrón en mí mismo en muchos momentos de mi vida. Yo también le dije después a Dios varias veces, pensando que no tendría consecuencias. En ese momento, sentí un peso enorme, pero también una clara urgencia. Comprendí que la advertencia no pretendía crear pánico, sino romper la ilusión de que siempre habrá otra oportunidad igual que la anterior. Jesús me mostró que la gracia es abundante, pero no debe tomarse como algo automático, porque siempre invita a una respuesta, nunca a la complacencia. Y comprendí, con una claridad que aún resuena en mi interior, que quien insiste en que aún hay tiempo, corre el riesgo de despertar un día y darse cuenta de que el momento más importante ya pasó. Después de todo lo que había visto sobre el aplazamiento y esa falsa sensación de que siempre hay más tiempo, Jesús me mostró algo que me impactó profundamente porque no se parecía a nada que hubiera imaginado sobre la separación espiritual. No fue una división ruidosa, no hubo caos inmediato ni escenas dramáticas como en las películas. Fue algo mucho más tranquilo y, por lo tanto, mucho más serio. La separación no empezó afuera, empezó adentro. Vi a personas viviendo juntas, frecuentando los mismos lugares, diciendo las mismas palabras, pero caminando en direcciones completamente diferentes sin darse cuenta. Por fuera, todo parecía igual. Por dentro, algo ya había cambiado irreversiblemente. Jesús me hizo comprender que esta separación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Cada vez que alguien ignora la verdad, cada vez que pospone una decisión, cada vez que silencia su conciencia, algo se acomoda en su interior. Vi corazones que ya no reaccionaban como antes, no por maldad, sino porque se habían acostumbrado a vivir sin respuestas. Estas personas no se veían separadas de Dios. Al contrario, creían estar bien, a salvo y seguras. Y esto lo hacía todo aún más peligroso, porque la ausencia de confrontación se había interpretado como aprobación. He visto que mucha gente piensa que la separación ocurre cuando alguien abandona la iglesia o su fe públicamente, pero Jesús me mostró que, la mayoría de las veces,
ocurre mientras la persona sigue presente, participando, hablando el idioma correcto. La diferencia es que el corazón ya no se mueve en la misma dirección. La obediencia se vuelve opcional, la santidad, un concepto distante, y la verdad, negociable. Poco a poco, lo que antes causaba incomodidad ya no genera reacción alguna, y cuando esto sucede, la persona cree haber madurado, cuando en realidad solo se ha distanciado. Al observar esto, sentí un peso enorme, pues comprendí que esta separación no fue impuesta, sino elegida. Jesús me mostró que nadie es rechazado. Cada persona camina en la dirección que la nutre cada día. Vi personas que decían amar a Dios, pero que amaban más su propia voluntad. Personas que deseaban su presencia, pero no su guía. Querían consuelo, pero rechazaban la corrección. Y esta combinación creó una fe frágil que no resistió el momento decisivo. Jesús me mostró entonces que los días 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre de 2025, esta separación se haría más evidente para quienes tuvieran ojos para ver. No porque sucediera algo mágico, sino porque lo que ya se estaba construyendo internamente se aclararía. Vi a personas sintiendo una distancia repentina, una sensación de vacío, una confusión espiritual inexplicable. Otros, por el contrario, sentirían una claridad inusual, una paz firme, incluso en medio de la incertidumbre. No era favoritismo, era consecuencia de caminos transitados en silencio. En ese momento, comprendí que la separación más grave no es entre quienes creen y quienes no, sino entre quienes responden y quienes se resisten. Jesús me hizo ver que dos corazones pueden escuchar la misma verdad, vivir en el mismo entorno y, aún así, llegar a destinos completamente diferentes. Y esto no ocurre por casualidad. Sucede mediante una elección continua. Eso me hizo comprender que nadie se pierde de repente, así como nadie permanece firme sin una decisión diaria. A medida que esa visión se desvanecía, sentí una urgencia diferente, no una de miedo, sino de claridad. Comprendí que la advertencia no pretendía señalar con el dedo, sino despertar la conciencia, porque la separación no empieza cuando todo se derrumba afuera, empieza cuando el corazón decide en silencio que ya no necesita responder como antes. Después de todo lo que había visto sobre la separación silenciosa que comienza en el corazón humano, algo cambió en cómo me sentía en ese lugar. Hasta entonces, a pesar del peso de las revelaciones, me envolvía una profunda paz, una seguridad que parecía sostenerlo todo. Pero en ese momento, cuando comprendí realmente lo que esas decisiones significaban para tantas personas, una tristeza diferente se apoderó de mí. No era desesperación, ni miedo a lo que vendría, sino un dolor silencioso al saber que muchos ignorarían la advertencia, no por falta de información, sino por decisión propia. Sentí esto con tanta fuerza que por primera vez desde que dejé mi cuerpo, consideré seriamente que no quería regresar al mundo que había dejado atrás. Miré a Jesús y, aún sin palabras, dejé claro lo que sentía en mi interior. No quería volver a esa realidad confusa y ruidosa, llena de distracciones y resistencia. Tras experimentar esa presencia, tras comprender con tanta claridad lo que realmente importa, todo lo que sabía antes me parecía demasiado pesado, demasiado limitado. Allí, todo cobraba sentido. Allí no había máscaras, ni prisas, ni necesidad de demostrarle nada a nadie. Sentí que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. La idea de volver a un cuerpo frágil, a una vida llena de decisiones difíciles, me causaba una profunda angustia. Jesús me respondió de inmediato, no con reproche, sino con comprensión. Me dejó claro que entendía cómo me sentía, porque ese lugar no estaba hecho para soportar el peso que llevamos en la tierra. Aún así, me explicó que había algo más grande en juego, algo que trascendía mi comodidad personal. Me mostró que el amor verdadero no siempre nos lleva a donde es más fácil quedarse, sino que a menudo nos envía a donde más se nos necesita. Estas palabras no fueron una orden, sino una verdad, y eso me hizo comprender que el regreso no era un castigo, sino parte del propósito. Sentí entonces una resistencia en mi interior, no por desobediencia, sino por apego a esa paz que nunca antes había conocido. Comprendí que, si me dieran la opción en ese momento,
Me quedaría allí sin dudarlo, pero al mismo tiempo empecé a sentir algo diferente, una llamada lejana, débil al principio, casi imperceptible, proveniente del mundo físico. Era una llamada cargada de desesperación humana, algo que contrastaba por completo con la serenidad de aquel lugar. Poco a poco, esta llamada empezó a hacerse más fuerte, más presente, como si me atrajera de vuelta. Jesús me hizo comprender que el llamado provenía del amor que aún me unía a la tierra. No era solo un sonido, era una intercesión. Era el llanto de alguien que no estaba listo para perderme. Lo sentí incluso antes de comprender del todo lo que estaba sucediendo, como si una parte de mí reconociera esa profunda conexión. La paz comenzó a dar paso a una sensación de urgencia, no espiritual, sino humana, como si dos realidades intentaran ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Eso me dejó confundida, dividida entre quedarme y regresar. Fue entonces cuando Jesús dijo algo que quedó grabado en mí con una fuerza que jamás olvidaré. Dijo que el amor intercede, y que esta intercesión seguía activa. En ese momento, comprendí que mi historia no terminaría allí, no porque tuviera mérito, sino porque alguien clamaba por mí. Al escuchar esto, sentí una mezcla de gratitud y tristeza, porque sabía que significaba dejar ese lugar de paz para regresar a una misión difícil, en un mundo que no siempre quiere escuchar la verdad. A medida que esa presencia se alejaba, sentí que algo cambiaba rápidamente. La claridad comenzó a disminuir, la sensación de ligereza comenzó a disminuir, y comprendí que me estaban preparando para volver a cruzar esa frontera que ya había cruzado una vez. Miré a Jesús una última vez en ese momento, y aún sin palabras, supe que todo lo que había visto no se borraría. Él dejó claro que lo recordaría, incluso cuando dudara, incluso cuando fuera difícil, porque esto no era solo una experiencia, era un llamado que no podía ignorar. Cuando todo empezó a escaparse de mí, la sensación fue completamente diferente a la primera vez que abandoné mi cuerpo. Antes, la partida había sido silenciosa, casi suave. Ahora, el regreso era intenso, opresivo, incómodo, como si me empujaran hacia algo demasiado pequeño para contener todo lo que había experimentado. Sentía peso, limitación, dolor. La profunda paz comenzó a desvanecerse, no desapareciendo por completo, pero dejando de envolverme como antes. Era como si volviera a asumir una realidad que ya no parecía suficiente para todo lo que ahora llevaba dentro. La entrada en mi cuerpo fue brutal. Sentí la descarga perforarme el pecho, el aire invadir con fuerza mis pulmones, quemándome por dentro. De repente, surgieron sonidos. Voces confusas, gritos, órdenes, el zumbido insistente de un monitor. Mi cuerpo reaccionó caóticamente, como si reaprendiera a existir. El dolor en mi pecho era fuerte, real, innegable. Y entonces oí un llanto. No era lejano, no era confuso. Era mi padre. Su mano aferró la mía con una fuerza desesperada, como si soltarme significara perderme de nuevo. En ese instante, incluso débil, incluso confuso, supe que había regresado diferente. En los días siguientes, intenté encontrar palabras para explicar lo que me había sucedido, pero nada parecía suficiente. ¿Cómo traducir lo eterno a frases humanas? ¿Cómo explicar una realidad donde todo tiene sentido a un mundo acostumbrado a la distracción? Aún así, una certeza nunca me abandonó. No había regresado por casualidad. No había sobrevivido para continuar mi vida como antes. Regresé porque recibí una advertencia que debía compartir, aunque fuera rechazada, aunque fuera ridiculizada, aunque pocos la tomaran en serio. He vuelto para decir que los días 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre de 2025 no son solo fechas en el calendario. Son días de decisión, días en los que el corazón se revelará, días en los que muchos seguirán viviendo con normalidad, mientras algo definitivo sucede en su interior. He vuelto para decir que el mayor peligro no es el caos visible, sino la fe complaciente, el arrepentimiento postergado y una conciencia silenciada. He vuelto para decir que no es la falta de información lo que aleja a las personas de Dios, sino la decisión de ignorar el llamado cuando llega simple y silenciosamente. Sé que no todos creerán. Jesús me lo dejó claro. Algunos se reirán,
Otros lo considerarán una exageración, otros dirán que ya lo han oído. Pero también sé que algunos despertarán. Algunos se detendrán, algunos se examinarán a sí mismos. Algunos comprenderán que aún hay tiempo para responder, no mañana ni después, sino ahora. Y para ellos, vale la pena hablar. Vale la pena cargar con este peso. Vale la pena regresar. Si has llegado hasta aquí, no creo que sea casualidad. No porque sea especial, sino porque Dios sigue llamando con ternura a quienes están dispuestos a escuchar. Quizás sentiste incomodidad al escuchar. Quizás algo en tu interior se sintió conmovido. No lo ignores. El silencio también es una respuesta, y demorar es una forma de decidir. Cumplí con lo que se me pidió. Te lo advertí. Ahora la decisión ya no es mía. Si este mensaje te resonó, no cierres este vídeo como si fuera uno más. Haz una pausa por un momento y examínate delante de Dios. Si sientes que necesitas ajustar algo en tu vida, no pospongas. Escribe en los comentarios. Elijo responder ahora. Comparte este vídeo con alguien que amas. Ora hoy, aunque sea con pocas palabras, pero con sinceridad. Porque la advertencia no fue dada para causar miedo. Fue dado para despertar a aquellos que aún pueden oír.